Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal como de costumbre a través de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias a todos por acompañarnos, abrazos desde este primer Santiago de América, tanto a los que nos sintonizan en nuestro país como a aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas internacionales. Llegamos al miércoles 10 de diciembre del año 2025 y formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero, poeta. Buenos días. Buenos días, Atahualpa. Buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan. Aquí estamos. Te lo dije, Atahualpa, el lunes, que al día siguiente ya iba a ser viernes y mira dónde estamos. No nos lleven así, que somos gente de edad. En el ombligo de la semana. Ay, María Santa. Ya mañana estamos diciendo, mira, ya mañana es viernes. Pero bueno, la gente disfruta su Navidad como puede. Todavía como que no ha arrancado mucho la Navidad. No sé qué es lo que ha pasado porque el gobierno empezó a dar temprano, como siempre, su regalía a partir del día 4. Pero tú no sientes el efecto, como en otras épocas, ¿verdad, Atahualpa? Que de que llega el movimiento de doble sueldo y cosas, tú ves un cambio y dominicanos regresando y todas esas cosas. Así pasó con el Viernes Negro. Yo no sé si el efecto ese de que la economía en el último mes, en noviembre, ¿verdad? No creció ni uno. 0.2. Ni siquiera, ¿eso es qué? Ni un cuarto, como un cuarto. No, menos 0.2. Es nada. Nada. Eso es para que digan que no que creció. Para que no pongan 0,0. Sí. O para que no pongan que decreció. De hecho, decrece, porque si hay un crecimiento vegetativo normal de la economía, que se dice que hasta que tú no superas el 2, no estás creciendo. Entonces nosotros técnicamente decrecimos, Atahualpa. No nos alegramos de eso. Nos quedamos igual. Nos alegramos de eso. No, nos quedamos igual, no decrecimos. No decrecimos. Sí, hicimos una cosita. Ahí. Pero bueno, la esperanza está en que en los próximos días, en la próxima semana, como que haya un resplandor, una alegría, una brisa un poco más sostenida. Bueno, el gobierno ha estado usando el término brisita para el aporte que ha hecho. Pero si usted le quita la posibilidad de reír a la gente que ríe de verdad, bueno, como es la gente del pueblo, claro, y usted lo manda a acostar a las 12 del día, ¿usted qué es lo que se va a reír la gente? Porque la gente de alta alcurnia se sonríe. Sí. No, pero además, del barrio no además tienen unos espacios que si ellos se ríen, tú no te enteras. La gente del barrio se ríe, poeta, a mandíbula batiente y con los dientes afuera. Y gozan y saltan, porque, sí. Pero... Y dan en el piso con el pie. Sí. Y en la mesa está bien. ¿Tú sabes qué me preocupa, Atahualpa? Que eso se ve como que este año fue malo. Pero... ¿Qué elementos podrán ponerse en movimiento para que el año que viene sea mejor? ¿Qué hay en el horizonte? No, sí, eso está bien, la definición. No, sí. Así mismo está la cosa. No, pero para el año que viene los fundamentos te dicen que si con la experiencia que nos pasó este año de la falta de inversión, y los resultados con todos los subsidios que ha dado el gobierno, que no ha aportado nada. Uno no lo siente. Este año que viene, ya con esa experiencia, el gobierno va a empezar temprano. Porque el problema no es de dinero. ¿De verdad? No. La pregunta no es de dinero. El problema es de ejecución presupuestaria. Pero es lo mismo. No es lo mismo. Mira, el problema de dinero en el gobierno. Si a cada institución ni siquiera se le ha recortado el dinero y las recaudaciones del Estado han estado
llenando las expectativas que se crearon con el presupuesto de este año. El problema es de ejecución. Está bien, es de ejecución. Que una obra que debió comenzarse hoy, en este año tuvo problemas con la licitación, que al otro le echaron para atrás esto, que el otro no pudo hacer esto. El dinero estaba ahí. Atahualpa, tú no tienes idea la lógica que tiene lo que tú dices. Yo lo que me pregunto fue que hubo una mala suerte general que le llegó a todas, que a todas le pasó algo. Bueno. Digo yo, tú sabes, yo soy de ASA, entonces en algo tengo yo que creer. Porque si tú me dijeras, bueno, hubo un ciclón batatero, hubo un problema, un terremoto, pero no hubo nada extraordinario. Bueno, Melissa hizo que se gastara un poco de dinero en esas atenciones. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto? Porque se supone que en el presupuesto existe hay un ese fondo renglón de desastres y de emergencia, eso no tiene nada que ver. Y además eso se declara, como lo declaró el presidente, el estado de desastre, y se accesa a esos fondos y se facilitan las compras que no tienen que llenar el riguroso proceso cuando no son estados de excepción, o sea, cuando no son compras de excepción. El problema ha estado en lo que pasó con el primer año del presidente Luis Abinader. Ha venido arrastrándose. O sea, todavía hay gente en el Estado, en el gobierno, que no maneja procesos. ¿Cuántas licitaciones ha tenido que echar para atrás, compras y contrataciones? Cada una de esas licitaciones que se echa para atrás es un retraso en la inversión. Pero se puede remover a los ineficientes para que el país avance. Porque entonces, ¿por qué dejan a los ineficientes, a los que no tienen planificación ni capacidad de ejecución ahí en detrimento del país? Pero si tú me dices que el país tiene una desgracia grande, que no está. El periodo donde más, dicho por el gobierno, ¿verdad?, más remesas llegan, que no sé cómo crecen las remesas. Porque habría que ver que en Estados Unidos haya crecido las cosas y haya crecido el empleo. La economía... Pero no lo vamos a discutir. Crecieron las remesas, sí, oficialmente hablando. A la zona franca le fue bien. Sí. Y el turismo es creciente. Muy bien. 3 generadores de remesas. El cacao con precio altísimo. El oro con precio extraordinario. Todo eso es dólar. El café no le está yendo mal. Las exportaciones en sentido general en sentido general y todo eso. Y el dólar va para arriba y para arriba. Y cada dólar que sube hace cambiar automáticamente todos los precios de lo que usted compra. No, pero y además también tú tienes, vamos a entrar a la inflación, que tú la tienes controlada. No sé cómo. En el rango meta. Pero eso más son 4 datos. más menos 1. Entonces tú tienes todo lo que se necesita para que el país esté bien. Como decimos los periodistas, según trascendió dentro de rango meta, pero cuando Randy Ortiz iba a comprar cada quincena al supermercado con mi señora esposa, ¿tú te das cuenta? Porque, óigame. Pero yo le estoy diciendo las expectativas para el año 2026. Si usted tiene todos esos elementos y su economía comparativa es la de Estados Unidos, y Estados Unidos va a crecer un 2%. Exacto. Lo que nosotros debimos crecer era un 4%. Y no crecimos. Ahí es el punto. Tú recuerdas hace 2 meses y pico, 2 meses, que yo te dije que una persona de los actores fundamentales del país en materia de manejo de dólares, le dijo a un amigo mío, un amigo muy, muy querido de siempre, que tiene negocio, que se preocupaba por lo del dólar fulano y esto, que está subiendo. ¿Tú recuerdas o recuerdan los amigos televidentes la respuesta que se obtuvo? Que él dijo, espérenlo al 65. La pregunta ¿es que se está dejando rodar el dólar para que los que generan dólares se crezcan más y eso atraiga más inversión al país? Pero que tampoco... Porque si es así, se está haciendo a costa de que los dominicanos todos los días tenemos que comprar más caro. Pero es que tampoco ha habido un deslizamiento del tipo de cambio fuera de lo que se estimó.
así y por qué se estimó? Bueno, pues se estimó porque, Bueno, sí, porque para cubrirse. Diccionario que somos. No, para cubrirse el gobierno. Aquí se entiende. El gobierno, pero no el país. Que aquí se entiende que al elaborar el presupuesto, vamos a ver en cuánto está estimado el tipo de cambio para el presupuesto del año 2026. Exacto. Tú estimas, el gobierno se cubre, dice, bueno, un deslizamiento controlado puede llevar el dólar a 67. Se estima en el presupuesto a 67. Y si hacen no se operaciones llegó a por el 67. No se llegó a 67. Fue una previsión Exacto. del gobierno y estaba dentro del rango. Atahualpa, eso lo entendemos porque eso es economía elemental. Ya no sé a cuántos cursos más uno tiene que ir de economía elemental. Óigame, pero si se deslizara así suavemente, Atahualpa, y no pasara nada, no estuviéramos hablando. Es que eso presiona el precio de todo y la inmensa mayoría de la población tiene ingresos fijos. Y dentro del concepto de ingresos fijos, ingresos bajos. Y hay 8 años que no hay indexación. Oye, si esa no es una tormenta perfecta en perjuicio de la economía popular, yo quiero que alguien me diga, y prometo no hablar más de economía, si me dicen que eso está bien. Yo lo que no veo, al final de cuentas y del tema, es que yo no veo una acción para proteger realmente al consumidor. Y la muestra más clara es que los funcionarios, tú le hablas de la indexación y dicen, no tenemos de dónde buscarlo, de dónde lo cogieron. ¿Verdad? Bueno. Porque alguien utilizó el dinero de la indexación, alguien gastó, alguien le sacó un beneficio o político o económico o administrativo, lo que sea, a costilla del que menos tiene, que es lo que duele. Bueno. Ese es el punto. Y no veo como un intento, cosas que no sea darle un menudito a los muchachos más empobrecidos al final del año. Eso no enriquece el país. Por eso yo digo, está bien, este año no fue mal y el que viene. Vamos arriba con los otros temas. Bueno, señores, miren, dos de los principales procuradores del Ministerio Público han dicho que el caso de El Senasa es el caso más, el más lacerante de todos los casos que hasta ahora ha presentado el Ministerio Público en los tribunales. Así es. El más duro, o sea, el que más impacta. Fíjense que cuando usted escucha esas expresiones en voz de Wilson Camacho, procurador de persecución a la corrupción, y de la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz. Mirna Ortiz, jefe de la PEPCA, ¿qué le dicen a usted los dos? Que este es el peor caso que ellos pueden, que ellos han llevado hasta ahora a los tribunales. Expresiones que usted automáticamente toma y compara con aquellos casos blindados, que era, bueno, eso era lo peor que teníamos hasta ahora. El calamar, el medusa, el pulpo, toda la fauna entera. Toda la fauna marina. Diablo. Y que esto supera todo eso que asombró al país y que hablábamos, pero ¿cómo puede ser posible que se haya desarrollado esta estructura de corrupción y que nadie se diera cuenta en el gobierno de Danilo Medina? Lo máximo. Y ahora el mismo Ministerio Público que llevó aquellos casos, porque no son ministerios públicos diferentes, o sea, no son actores del Ministerio Público diferente, son los mismos actores de aquellos casos que dicen que esto es lo peor de todo. Y solo hasta ahora se ha hablado
Por un lado 15.000 millones de pesos, por otro lado 20.000 millones de pesos. Claro, que la bola, como dicen en el béisbol, la bola pica y se extiende, porque está el proceso de investigación. Anoche yo me dediqué a leer el expediente de la solicitud de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público. Y sobre todo, hay una parte del expediente que confirma lo que dicen los actores del Ministerio Público. El área de los testigos que tiene a favor el Ministerio Público. Porque en esta investigación, como en otras tantas, el Ministerio Público se auxilia de gente del propio entorno que mete al medio a los propios jefes. Para salvarse un poco. Oh, pero ven acá. Tira al agua a todo el mundo, a todo el que no No nada. solo eso, te voy a decir, con la experiencia que se ha vivido y los precedentes que se han sentado por parte del Ministerio Público también, ¿qué es lo que han aprendido los delincuentes? Que si yo voy y me pongo adelante y digo y declaro y tiro al medio a todo el que yo pueda tirar al medio, pues yo me quedo fuera del expediente. Y si yo recibí dinero, devuelvo una parte de ese dinero y yo estoy fuera. Y declaro, porque ya que nos vamos a fuñir todos, fúñete tú, que yo voy a cantar primero que tú, porque la experiencia es que que alguien va a cantar. Entonces yo me adelanto. En esos testigos juega un rol principal. El principal testigo, el testigo estrella, es el señor Gustavo Adolfo Guílamo Irujo, que es el famoso gordo, el que manejaba, o sea, el que enlazaba con el tema de los sobornos a el cliente con el ministro. Exacto. O sea, con el director, en este caso no el ministro, el director de SENASA. Y con el que el director de SENASA, según el Ministerio Público, le decía a los suplidores de SENASA que se pusieran de acuerdo. Y que si ponte de acuerdo con el gordo, que esa situación se resuelve. Ponte de acuerdo con el gordo le decía, bueno, tú tienes que dar el 30% o el 35% de los ingresos, o sea, de todos los pagos que te haga SENASA. Yo no sé cuál es el margen de ganancia para que un negocio pueda dar el 35% de los ingresos brutos, que eso incluye hasta el ITEVIS que usted tiene que pagar, que es un 18%. Y si usted tiene que pagar un 30 y un 18 por el lado de impuestos internos, ¿de cuánto era la ganancia? Bueno, ¿cuánto se sobrevaluaba el servicio? Exacto. No, ¿y cuánto era un servicio que se cobraba falseando como que se dio sin haberlo dado? Porque ahí va el 100%. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, yo cobraba por servicios que yo no daba, no tenía ningún costo, nada más el costo de emitir la factura, y el 35 por un lado y el 18 por el otro, a mí me quedaba como el 50%, deduce uno. Pero a partir de ese personaje, porque no solo actuaba como coordinador del gabinete de SENASA, sino que actuaba como brazo ejecutor y al mismo tiempo como una especie de filtro, dice el Ministerio Público, de decisiones críticas del directorio ejecutivo de SENASA. Tenía el control de fraudes a cargo del exgerente financiero Jaime Licairá, que instruye revisar metodología de estimación de cierre del mes. Ese es un actor también testigo del Ministerio Público. También está Gustavo, el gerente financiero Gustavo Mesina. ¿Qué revelará Gustavo según la solicitud de Guílamo?
testificará sobre cómo se otorgaban contratos ilegalmente, el sabotaje a los controles tecnológicos y la manipulación financiera para ocultar la situación real de SENASA. Otros testigos a favor del Ministerio Público. Nidia Esmeralda Valdés de Luna, ex analista de contrataciones. A ver, testigo fundamental que revela la manipulación del comité de contrataciones. Declarará que Santiago Jacín imponía proveedores con frases como aportó en la campaña y que su asistente usaba la clave "eso es del Olimpo" para ordenar aprobaciones obligatorias de prestadores que no cumplían requisitos. Elsa Beatriz Santana Gantier, analista de salud, confirmará la existencia de una matriz de casos paralela manejada por la dirección ejecutiva para aprobar prestadores VIP referidos por alta gerencia, saltándose los canales regulares. Roberto Antonio Canaán Acta, gerente de atención al usuario, aunque fue parte del círculo directivo, figura como testigo para aprobar el financiamiento ilícito de la política. Testificará haber entregado personalmente a Santiago Jacín la suma de 10 millones en efectivo de un proveedor que en ese caso fue el Centro Médico Elohim para la campaña del año 2024. Este testigo del Ministerio Público va a confirmar que le entregó ese dinero en efectivo al doctor Jacín para la campaña del 24. Ya eso habrá que probarlo. Juan Domingo Toca Simó, asesor financiero de SENASA, acreditará la manipulación contable, testificará que el gerente financiero Gustavo Mesina ordenaba cerrar el borderó, o sea, la deuda, en montos falsos para ocultar pérdidas, asignando valores a cuentas abiertas. Personas afectadas por las maniobras y que también son testigos, los doctores Richard de Jesús Mariné Alvarado y Milagros Almonte Encarnación, que fueron cofundadores originales de Nutrimed, testificarán cómo fueron presionados para ceder el 50% de sus acciones y el 40% de los ingresos brutos a Cinti Acosta como condición impuesta por la estructura de Jacín para mantener el contrato con SENASA. O sea, a estos dos accionistas fundadores de ese grupo médico, del Centro Médico ECA, lo forzaron a venderle o a cederle las acciones a una persona para que pudieran mantener el contrato. Usted se sale y nosotros le damos el contrato porque parece ellos estaban en desacuerdo con dar el famoso soborno. Emanuel Chinowoque Aja y Luz del Carmen Medina, inversionistas del Centro Médico ECA, testificarán cómo fueron estafados por Rafael Luis Martínez Jacín, sobrino supuesto del director de SENASA, quien usó su apellido y supuesta influencia para cobrarles $40,000 por una falsa alianza de telemedicina. Ahí también se cita a afiliados que aparecen en los registros como receptores de servicios médicos que nunca solicitaron y hasta miembros del ejército y de la policía y hasta el hospital de las Fuerzas Armadas, servicios médicos que nunca solicitaron, probando el fraude del grupo Ciolrot Michael. Primer teniente Ignacio Antonio Rodríguez Espinal, testigo de alto perfil, confesor obispo Díaz Olivero, Felipe Cruz Javier y Benjamín Franklin, afiliados y pensionados. Y ahí se detalla, Randy, todo lo que recibieron y todo lo que negaron. Está Rafael Polanco Sánchez, gerente de proyecto LC, testigo clave para el enriquecimiento ilícito de Germán Robles. Admitirá que Robles y su familia viven en el penthouse de la Torre Arpel 08 sin pagar alquiler real y que las compras se simularon a través de su empresa. Lisa María Cabrera Espinal, testigo del Ministerio Público, que fue la vendedora de la inmobiliaria, que confirmará que Germán Robles actuó como el verdadero dueño y comprador del penthouse durante la negociación. Ramón Frankelis Liriano Fabián Testaferro, que
que prestó sus cuentas para lavar 51 millones de pesos. Y cómo compró un vehículo Lincoln Navigator que figuraba a nombre de Jacín. José Manuel José Fermín, chofer de José Pablo Ortiz, quien testificará sobre la recolección física de fundas de dinero. Además de esto, habrá peritos y auditores, por supuesto. Y se establece la entrega de 100 millones de pesos en fundas negras, en efectivo, al estilo de Calamar. Exacto, para que la gente tenga una idea. Ese dinero se entregaba, por ejemplo, en restaurantes, iban a todo, hacían una parte, se iban al baño, un cambio de maletín. Pero oye bien, y hasta en la calle, o sea, yo te espero en este vehículo, tú vienes en otro, me pongo paralelo y te paso a la funda y ahí van 10 millones de pesos. Cosas de ese tipo. Y también se usaba la modalidad de alquilar un Airbnb. Exacto. Porque por un par de días o un día o dos y se hacía la transacción. Pero hace tiempo. A raíz del caso de Calamar, sí, que se conoció en septiembre del año 2024, en principio el dinero se hacía a través de transferencia. Cuando sale el caso Calamar, que se armó el escándalo, dijeron no, pero que ya no podemos seguir No, así no, porque deja huella. Deja huella. Y los de varios grupos que prestaban servicio al SENASA le dijeron que no podían seguir haciéndolo así. Y que entonces decidieron que se hiciera en efectivo. O sea, a partir de ahí se empieza a entregar el efectivo del caso Calamar. Pero a crearse también o a utilizarse empresas de carpeta, sociedades de carpeta, única y exclusivamente con el fin de mover el dinero a través de esas sociedades y lavar el dinero. Mira, cuando uno ve todo ese entramado, y sobre todo el caso de los afiliados, el 100% de los afiliados consultados por el Ministerio Público resultó que no recibió ningún tipo de servicio. No que fueron de 180, no. El 100% de los que se citaban, cuando el Ministerio Público vio perfiles que no correspondían a Randy Ortiz, pero Randy tiene aquí 2 procedimientos, y Randy Ortiz, una consulta ginecológica. A un hombre. Pues fueron tan burdos. Sí. Es que uno no entiende, con la experiencia de los casos anteriores, Calamar, Pulpo, el otro, Medusa y todo, se suponía como que los métodos de corrupción se perfeccionarían. No está más afinado. Bueno, déjame darte un solo ejemplo de hasta dónde se atrevieron. Pero ¿cómo que aparece un hombre con una consulta ginecológica? Bueno, pero hay otra que es más difícil que esa, Atahualpa. ¿Tú crees que esa es grande? Se reportaron indicaciones y realizaciones de hemodiálisis a personas que habían muerto. Sí, ¿Tú me puedes explicar cómo es que se le hace la...? Sí, pero eso no, se agarra una cédula de ese ya, pero que no, pero que es demasiado... No, espérate, es demasiado burdo. No, excúsame, Atahualpa, espérate, para que la gente se haga una idea. Le están haciendo la cobertura a un individuo porque lo necesita, pero esa persona había muerto. Lo que se agarró fue el nombre de un muerto. Pero vamos ahora a la conclusión de esto. Óyeme. Mire, ¿quiénes están como testigos del Ministerio Público? Los mismos del entramado, pero en mandos medios, salvo el gordo, que a mí me suena ese nombre. Déjeme buscarlo para ver si Heriberto antes de que termine este comentario, me busca, porque yo creo que este hombre estuvo metido en el tema de Calamar. Adolfo Guílamo Irujo. Gustavo Adolfo Guílamo Irujo. A ver vamos a buscarlo, a ver si antes de que termine el comentario, porque creo que este hombre estuvo metido en una estructura de los fraudes anteriores. Salvo este,
que es y que dicen, o sea, fíjense que él es el testigo estrella del Ministerio Público. O sea, que ese es el que tiene más datos de cómo fue la cosa. De cómo fue la y cosa. Y cómo se hacían. ¿Y qué viene de ahí? O sea, lo que la gente puede estar sospechando es que él, que tiene experiencia en esto, se ha puesto adelante y va a meter va a meter al medio a todo el que tenga que meterlo, sobre todo al doctor Jacín, para él salir fuera del expediente. Yo pienso que el Ministerio Público no va a caer en eso otra vez. Usted puede hacer un arreglo bien como se hace en todas partes. Bueno, pero fíjate la muestra. Ya él, aunque sea por salvarse él, pero él da la mayor facilidad para la investigación. Sí, pero vamos a aceptar, sí, su colaboración, como no, y toda la cosa, pero por lo menos a usted le tocan 10. Es que una gente te va a colaborar en la medida que sea. Como quiera, usted le toca. Es un sentido de oportunidad. Tú agarras a un elemento y lo premias. Porque es un premio, se llama así delación premiada. Pero la información que él da permite investigar lo otro que de otra manera probablemente ni termine de averiguarse o duraría tantos años que se diluye. No tiene buen sabor. Yo no creo que la gente esté preparada para que el Ministerio Público le salte con personas claves, porque por ejemplo ahí está el chofer. Sí, pero él es clave por lo que dice. Pero ahí está la secretaria, ahí está el contable, ahí está cosas que son personas que tienen un grado de subyugación, sí, que difícilmente puede decir, no, yo no voy a hacer eso. Pero este es parte de la estructura y el entramado, Atahualpa. Y este es el que decía, este era el que iba y le decía 35, 30%, que según las informaciones del Ministerio Público se quedaba con un 10 y le daba a la otra parte al doctor Jacín. Lo triste de todo esto, Randy, es que uno va a tener que tener muchas reservas para usted decir, pero caramba, es que ese hombre es un hombre serio. Pero no es porque yo he fallado. Ya yo no creo en nadie. No, pero es que lo interesante es no creer en nadie. Hay una frase que dice, piensa mal y acertarás. Porque cuando todos aceptamos que todo el mundo tiene un buen nombre, que es un profesional, que tiene una situación económica holgada y que no quiere más, repito lo que dije el otro día. ¿Tú conoces a alguien que tenga dinero que no quiera más? Eso no aparece. Ayer salió a relucir otro grupo que involucra a dos personajes. Es el grupo Cielrot, que se inventaban consultas, duplicaban servicios y se apropiaron de 15 milloncitos de pesos. Esos fueron los que hicieron los desfalcos pequeños en Senasa. O sea que si nos vamos a lo que fue lo otro, estos son sí, pero no hay que rebajar. No. Ratas de ferretería. 15 millones son 15 millones. Atahualpa, lo que no me convence nadie, quizá lo desarrollemos en el segmento que viene, es que nadie en el gobierno se había enterado de eso. Que eso tenía 4 años. 4 años era que tenía. Casi 5 años haciendo eso y que nadie se había enterado. Que hay un órgano regulador de las acciones de las ARS, de la cual Senasa forma parte, y nada. Que desde hace casi 5 años Chanel hizo una denuncia. Que hace 4 años que la Fuerza del Pueblo hizo una denuncia. Que otra gente hicieron denuncias, que los periodistas en la semanal preguntaban, pero ¿qué es lo que pasa? El presidente respondía, no, es que hay un faltante, son como 2.000 millones, eso se van a poner porque lo importante es que haya más cobertura. Y luego el presidente decía, bueno, nosotros mismos ordenamos una investigación, pero duró 1 año la investigación. Sin embargo, y con esto termino en este momento, Camacho, que mucha gente decía, ¿y qué está haciendo el Ministerio Público? Porque no decía nada, es verdad que no se movía nada, pero sí estaban trabajando. Miren, la muestra. En pocos meses descubrió todo, cómo es que la investigación de 1 año, con la fuerza de un presidente,
ordenándola, no dio ningún resultado. Por lo tanto, aunque el periodismo no es para decirle a los presidentes lo que tienen que hacer, no hay una sola página escrita en ese sentido. Eso no nos corresponde a los periodistas, pero periodistas como ciudadanos, establezca responsabilidades, porque entonces a usted no le daban informaciones correctas y el que va a pasar la historia es usted. Ponga responsabilidades en lo que tenían que darle y el DNI cierren lo que no sirven para nada. Y los otros organismos de investigación, ciérrenlo, ahorrémonos ese dinero. Bueno, cuando regresemos... Salvo que sean cómplices. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito del Ministerio Público. Aparte ya del caso y con el caso. Y otros temas, por favor, quédese con nosotros en esta Mañana Boreal. Sí, señor. A ver, sientas que esa es la brisita. Está bien. ¿Escuchaste, abuelo? Sí, así que suena cuando va a entrar la brisita. 1, 2, 3. Abre puertas y ventanas, la brisita se siente ya. La brisita ya volvió, se siente felicidad. La brisita ya se siente, volvamos a celebrar. Entretenimiento en familia, se goza en Navidad. Poner tu casa como nueva, para Navidad. Los parques llenos de luces, se siente que es Navidad. Vuelve el bono navideño, la brisita se siente ya. Los almuerzos y las cenas, que saben a Navidad. Con las ferias de Inexpress, los chilitos y rinden más. Los chelitos rinden más. Desde que sentimos la brisita, sentimos que es Navidad. Más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nace la esperanza. El amor por el prójimo nos convida a compartir. Agradecidos, recibimos la bendición de Dios a través del nacimiento de su Hijo Jesús. Es tiempo de regocijo y solidaridad. Es tiempo de Navidad. Mucha felicidad te desea Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad.
lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura. Compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una. 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuida con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteó la gorra y se voltea el juego cuando sople el Simba sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Yo creo que debe haber gente que debe poner su barba en remojo. Y que este caso de Senasa es una prueba de fuego para el Ministerio Público. Es el primer caso mayúsculo de corrupción que se lleva a los tribunales. Ayer, y fíjense por qué digo de la barba en remojo, ayer el Partido de la Liberación Dominicana intimó vía alguacil a la doctora Milagros Ortiz Bosch para que revele la lista de los casos que la Dirección de Ética envió al Ministerio Público y que tienen indicios penales y que en ninguno de esos casos se ha conocido en la opinión, ni en el Ministerio Público, ni se ha dado a conocer bajo la premisa de la condición de inocencia que prevalece con cualquier persona señalada en actos de corrupción. No sé si esa intimación vía alguacil podrá surtir los efectos que se busca, y es que se conozcan esos casos, aunque no se mencionen los protagonistas. ¿Cuáles fueron los casos que usted envió al Ministerio Público? Sobre todo se habla de 52 casos y de 225 que ella había mencionado anteriormente. Digo que es una prueba del Ministerio Público porque la Procuradora General de la República tendría que tomarle la palabra al presidente del famoso Ministerio Público Independiente. Está llevando a los tribunales a gente tan cercana al presidente como el doctor Santiago Jacín, que estaba rodeado de una aureola de hombre de éxito, de familia, profesional, de éxito, un hombre que
no tenía por qué inmiscuirse en asuntos de esta naturaleza, y donde entra el factor político, porque el caso Calamar involucra a Gonzalo Castillo, porque el dinero que se recibió a través de los pagos de solares y de tierras que estaban pendientes de liquidación en el Estado desde hace 100 años, se utilizó para buscar dinero supuestamente para la campaña de de Gonzalo Castillo. Ordenado supuestamente por el presidente Danilo, que dijo, hace falta dinero, hay que buscarlo. Hay que buscar dinero. Yo no dije dónde había que buscarlo, ¿verdad? Exacto. Pero hay que buscar dinero. Cuando entra este elemento, el asunto se complica, porque ya no solo es un acto de corrupción personal, no es un enriquecimiento que yo decidí aprovecharme de la posición que ocupo y hacerme multimillonario, sino que ya hay una derivación de recursos. Y digo que la Procuraduría General de la República tendría que tomarle la palabra al presidente y la misma actitud del presidente de marcar distancia de este caso y emitir un juicio de valor sobre la investigación que se le dio a conocer al presidente, compromete al mismo Ministerio Público, y probablemente esa parte sea uno de los elementos que el Ministerio Público tenga a su favor. Habíamos hablado de que el nombramiento de la Procuradora General de la República por 2 años era una limitante probablemente para ejercer sus funciones, porque en 1 año y pico el entorno que usted está afectando y que pertenece al partido de gobierno y al presidente de la República, parte de esos actores son los que van a evaluar el trabajo suyo para ratificarla o no en la posición. Por eso se hablaba de que era incongruente que un subalterno sea nombrado por 4 años y que la cabeza de la Procuraduría del Ministerio Público fuera por 2, porque su evaluación iba a caer dentro del ejercicio del presidente que la postulaba. Exacto. Y que es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que la ratifica o la rechaza. Evidentemente con una mayoría y el peso del voto calificado que tiene el presidente de la República cuando se produce un empate en las votaciones. Ese reto lo tiene el Ministerio Público, esa prueba de fuego. Probablemente... Pero ¿por qué lo tiene el Ministerio Público? Y la doctora Milagro Ortiz Bosch no tiene el mismo reto, porque la que puso, y ella es abogada, bueno, pero ella logró cosas y se la puso a él. Estoy hablando del Ministerio Público. Si tú quieres, agárrate a la doctora Milagro Ortiz Bosch. No, es que es una moneda de 2 caras. Y éntrala y súmala. Oh, pero claro. Súmala. Claro. Y todo el que ha hablado de corrupción, porque también esto es un reto para el Partido Revolucionario Moderno, que no bien sale del tema de los narcotraficantes cuando ya entra un tema de corrupción mayor. ¿Y qué tema? Entonces, el horno, como se dice aquí en el Cibao, no está para galletitas. Y el Ministerio Público, sigo insistiendo en que tiene una prueba de fuego. Y esto podría dar como resultado que él piense 2 veces antes de enviar la más mínima señal de querer favorecer por alguna razón o por algún subterfugio jurídico a alguien que esté metido en ese entramado de corrupción. Me explico. Un expediente mal elaborado o una pifia en un expediente, viene la condena moral, pero la condena penal no va a aparecer, porque un juez podría fallar por
pifias legales a favor de un imputado. Lo del señor Jacín es más grave todavía, porque era un hombre, bueno, sigue siéndolo, bajo la condición de inocencia, de inocente, pero era un hombre que no tenía, o sea, no era un desarropado que llegó, como decían antes, en chancleta y salió en una jipeta. No era de Pekín. Ninguno de los que están ahí, yo decía anoche en el expediente hasta ahora, y los otros dos que se sumaron ayer y que van a colaborar también, porque ahora todos quieren colaborar, todos quieren entrar al criterio de oportunidad. Vivía ahí en el hoyo de aquí de Nivaje, ni en Nueva York chiquito, todos vivían son todos, para usar la palabra que se ha utilizado, son popis todos. Entonces, si estos son los que tienen dinero y los que tienen, se supone, algo que cuidar en términos social, los hijos, la prestancia del nombre, toda una trayectoria de familia honorable, si esos son esos, entonces aquellos que lleguen al gobierno, que vienen de abajo y que tienen esa oportunidad, lo que van a ver es la puerta abierta para decir, bueno, pero ven acá, si aquellos hicieron esto y yo puedo hacerlo, yo voy a salir. Claro que hay una mala enseñanza para toda la sociedad. Para toda la sociedad. Para toda la sociedad. Todo el que ingrese a política, o sea, todo el mundo va a querer entrar a la política y hacer lo que sea y después yo hago un acuerdo. Entonces, ahí está la prueba de fuego del Ministerio Público. La procuradora, en el día de antes de ayer, en el seminario que hizo justamente en el Día de la Corrupción, de la lucha contra la corrupción, la Procuradora General de la República, déjeme ver si lo tengo por aquí, decía: el flagelo de la corrupción es una afectación a la educación, la salud y la seguridad ciudadana, lo que erosiona la confianza en las instituciones y limita el desarrollo humano. Y ella fue la que dio las palabras centrales de bienvenida a ese Congreso Internacional de la lucha contra la corrupción, desafíos y oportunidades en la República Dominicana, donde estaba nada más y nada menos sentado justo al lado, como dice la canción, doña Milagros Ortiz Bosch y Wilson Camacho, y donde se habló de la lucha contra la corrupción. Atahualpa, cada quien va a entrar a la historia a donde le dé la gana de entrar a la historia, porque la capacidad de simular de la gente a veces es infinita. A veces la gente que tú crees que es el más serio, mira la muestra. El gobierno tiene una posición y llegó con ese estandarte de lucha contra la corrupción. Qué bueno, porque estábamos cansados de la corrupción. Pero recuerden... Pero espérame, antes de que se me olvide esto. Señores, este esquema, de acuerdo al expediente del Ministerio Público, que es un detalle que se me olvidó dar ahorita, comenzó en septiembre del año 2020. Exacto. Y se empezaron a concretizar los acuerdos de la extorsión en noviembre del año 2020. El doctor Jacín entró agosto 20 o 22. Fue nombrado al frente de SENASA, de las primeras designaciones del presidente. Y ya en noviembre empezó a funcionar este esquema de soborno y de corrupción. Exacto, ahí voy. ¿Y él quién era en la actividad política? ¿El recaudador para la campaña? No, director del sector externo. ¿Del sector externo? Siempre hay un sector externo en los partidos. Yo no sé qué es lo que pasa. Parece que los camaradas de adentro no tienen a veces el vínculo con sectores, tú ves, que puedan aportarle en los volúmenes que ellos esperan. Entonces hay alguien del sector externo que presta su nombradía, sus vínculos, a veces societarios, a veces, qué sé yo, de sector de clase, para eso. Pero si parte de ese entramado, aunque hay un robo personal,
se están lucrando con eso. La pregunta es, la que hay que hacer obligatoriamente, ¿qué parte de esa acción de corrupción fue para lucro personal nada más? ¿Y qué parte fue para la campaña? Porque bajo la frase de que manos que dan esperan, y aquí sabemos que hay sectores que invierten en la política, y hay algunos que le dan a todos los partidos, porque nadie sabe quién es que va a ganar, y yo estoy asegurado con eso. Y si ese dinero era para la campaña de la repostulación, ¿verdad? Porque ya habían ganado en el cambio de gobierno del PLD al PRM. Pero hubo una elección después y había que recoger fondos también. La pregunta es, ¿qué parte de eso era robo personal y qué parte era para pagarle a los que invirtieron en la campaña? Porque cuando tú colaboras, la colaboración es, mira, yo te doy eso y esa es mi ayuda. Y hasta ahí llega. Y la otra es, no, yo te busco millones fuera y después, ya tú sabes, esa gente hay que permitirle evasiones de impuestos o permitirle contratos amañados. O sea, devolverle no solamente lo que invirtieron, sino una ganancia. Yo pregunto, ¿qué parte era para lucrarse? ¿Qué parte era para la corrupción política? Esa es una pregunta que tiene que hacerse la sociedad. Porque en todo caso, el robo fue al pueblo. Y en todo caso, la mayor parte del robo fue al segmento más pobre de la población, que lo utilizaron sobre la base de que se le estaba dando una cobertura que ciertamente no tenía a través del SENASA. Bien, eso no, ¿qué de malo tiene eso? Es muy bueno, pero sucede y viene a ser que las personas sobre las cuales se le entregó la responsabilidad del SENASA utilizaban a los pobres. Bueno, hasta le cogían lo que le tocaba para cada año, los 8,000 pesos, de manera, en términos de comprar medicamentos, que alguna de esa gente, porque la vimos dando declaraciones en distintos lugares, a ellos le llamaba la atención que cuando ellos iban, no, porque ya el suyo se acabó, pero que yo no he comprado esa, no, yo no la cogí, no, míralo aquí. A un pobre. Pero no solamente eso, para lograr esquilmar los fondos públicos en favor del lucro personal o de alimentar la actividad política de campaña, eso está por verse, vamos a ver. Usted sabe lo que es aplicarle más de una dosis o dosis excesiva de radiaciones o de quimioterapia a pacientes de cáncer. Quien les habla conoce perfectamente eso. No la acción, sino lo que es estar en ese tratamiento. A la perfección. No hay tu tía. ¿Tú sabes lo que es eso? La aplicación de la radiación, eso tiene límites. Y la aplicación de la quimioterapia también. Pero había gente que, menesteroso, total, si se morían, ¿qué? Eran gente pobre que nadie lo toma en cuenta. Por eso digo que cuando el gobierno actual llegó al poder, llegó con una bandera correcta, que mucha gente lo apoyó, con razón, porque había corrupción en el gobierno anterior. Y la lucha fue contra la corrupción. Bueno, el presidente, siempre que pasa algo así y someten a alguien, dice, sí, pero en este gobierno no hay impunidad. Eso es bueno. Pero eso nada más es la mitad del asunto, que no hay impunidad del que robe. Es que también tienen que haber mecanismos para que no se ejecuten los actos de corrupción, porque hay mecanismos de saberlo. Nosotros tuvimos un primer ministro de la presidencia en el primer periodo del gobierno del presidente Abinader, al que se le hacían señalamientos que su compañía había formado parte y hasta amenazó con someterla a la justicia a los que hacían eso. ¿Y era verdad o era mentira? ¿Cómo terminó la cosa? Que tuvo que renunciar de la posición porque su compañía estaba en los actos de corrupción
de la construcción de la cárcel de Las Parras. Entonces, nada más no es que no haya impunidad, estoy de acuerdo con el presidente. Pero también hay que ser más diligente para estar permanentemente con el termómetro, con el análisis, con el escáner, para ver si lo que se está haciendo es lo que se supone. Y de dónde vienen la gente que se presentan en la campaña y después hay que llamarlo de Estados Unidos por extradición. O sea, que para mí el reto es doble. Porque de lo contrario, por mucho que se repita la lucha, la gente va a decir, sí, se dice eso, pero mira la cantidad que hay ahí. Por eso, en muchos momentos, yo he dicho que a mí no me gusta mucho la participación del presidente. Es su derecho, ¿eh? Reitero, los periodistas no tenemos que decir a los periodistas, a los presidentes lo que tienen que hacer. Tal vez el presidente lo hace porque poniéndose al frente de la tarea para reducir los actos de delincuencia, preocupado por todo lo que sea, reducir los feminicidios, por toda esa cosa, está poniendo su empeño. Hemos dicho aquí que lo importante es que si el que está ahí no es eficiente, se va y que venga otro, porque de lo contrario, la ineficiencia final va a afectar la imagen de quien está poniendo mucho énfasis en que las cosas se resuelvan, pero los subalternos no les responden. Y los colaboradores, como es el caso de este señor de Senasa, ya eso llora ante la presencia de Dios. Miren, señores, hay muchos temas, como de costumbre, en el día de hoy. Parece que esta Navidad, en vez de ser un periodo de paz y hasta de escasez de noticias impactantes, que es lo que generalmente se da en esta época final de año, parece que va a ser súper activa en términos de informaciones impactantes en la sociedad. Ayer... Quizá se ha seguido el estribillo del merengue de estas Navidades, van a ser candela. Aparentemente van a ser candelas. Porque miren, ayer se dio a conocer la reforma policial que fue entregada al Senado de la República, el proyecto, donde hay cosas interesantísimas de lo que se plantea después de muchos años que se ha trabajado este proyecto. Sobre todo hay una parte que busca eliminar la asignación de policías a instituciones públicas, a guardaespaldas, a seguridad privada, a custodia de ministerios. O sea, aquí una vez se dijo que la mitad de la policía estaba en servicios que no correspondían propiamente a la policía, incluyendo a empresas privadas, a grupos económicos privados, donde usted ve a alguien de seguridad y resulta que ese es un capitán. Exacto. O es un teniente y hasta un coronel. O un capitán manejándole a un comunicador. A dos tenientes o un capitán de guardaespaldas de un comunicador que no ha tenido ningún conflicto. Pero aquí sufrimos de que si yo llego con un franqueador o con dos guardaespaldas, yo soy un agente importante. Pero ¿qué carajo quién es usted? No, que eso da estatus. Entonces, este proyecto busca ese cambio que ha sido una práctica histórica en la República Dominicana y también, aparte de esos policías asignados a instituciones del Estado, el tema de la seguridad, o sea, de la participación de policías en empresas privadas. Yo me encontré, y no lo voy a decir por discreción, para proteger a esa persona en una institución del Estado con un capitán que estaba sentado en una silla para recibir a la gente, o sea, manejar el parqueo que estaba en el frente y cuando llegaba, facilitarle abrir la puerta. Y yo le dije, me atrevía, le dije a ese capitán, pero caramba, un oficial con ese rango debía estar asignado en una posición ejecutiva, en una posición de mando. Y surgió lo que siempre surge, es que esto es una entrada, yo tengo una posición de mando en otro lado, pero yo también tengo esto que es una entrada extra.
porque se le paga un extra por esa labor que desempeña en esa institución del Estado. Es una especie de búsqueda que debe tener el conocimiento de sus superiores, porque eso no es de gratis. Eso hay que compartirlo, siempre ha sido la historia. Bueno, pues esto busca eliminar eso, este proyecto. Y de aprobarse el artículo tal como fue propuesto por el Poder Ejecutivo, en el país se acabaría la práctica recurrente de asignar agentes policiales como personal de seguridad o de custodia de entidades públicas de la República Dominicana. Se busca también establecer la formación policial, los motivos de baja, eliminar de que si una persona ha sido sometido a juicio disciplinario por faltas en 3 ocasiones en los últimos 5 años, esa persona perteneciente a la policía tiene la baja automática, aunque si califica por el tiempo en la institución para recibir la pensión, entonces se le liquidaría o se le daría su pensión y se mandaría para su casa, y en dado caso que no califique para pensión, entonces se le reconocerían los derechos adquiridos a partir del tema de la liquidación en base a lo que es, a mí me llamó la atención, la ley de seguridad social. Me imagino que serían los fondos de pensiones, pero realmente eso sería una especie de depuración, igual que aquellos que han sido separados, que no sean oficiales de alto rango de la Policía Nacional, que no hayan tenido inconvenientes y que por alguna razón fueron separados, vamos a decir por razones políticas, los reingresos tendrían que pasar por un proceso judicial. La otra parte, se busca poner límite al uso de las armas letales. Hay que ver hasta dónde esto puede funcionar, porque el proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional dedica un capítulo específico a regular el uso del legítimo, de lo que se llama el monopolio de la fuerza, y pretende establecer límites claros con controles institucionales y garantías tanto para la ciudadanía como para los propios agentes. Hay muchas partes positivas en se tomó bastante tiempo en este proyecto. Ahí trabajó la FINJUS, trabajaron diferentes juristas, estuvo también involucrada Mukien San como presidente o como coordinadora, creo que es de la reforma policial. Y el proyecto es interesante, que va a tener que ser socializado probablemente en los próximos días. Quizás si el tema de SENASA no hubiese estado en la palestra, este sería uno de los puntos importantes a discutir, porque estamos hablando de la reforma policial y la visión que se tiene de lo que se pretende para una nueva policía en la República Dominicana. Y sobre todo, la profundidad del cambio de la policía, porque tú puedes introducir mejoras, contraer la policía a su función fundamental como auxiliar de la justicia, como guardián del orden público, ¿verdad? Y no estar dando servicios discrecionales y particulares, pero también un problema de estructura, porque cada vez que un general es retirado, le toca una custodia, ¿verdad? Pero él está retirado, le toca. No sabemos si simplemente al general o el que ha desempeñado una función de mucha importancia. Y la discusión de hasta dónde deben llegar los rangos en la policía, porque en cualquier país del mundo organizado no hay general de policía. Pero los rangos se quedan otros. Por eso yo pregunto, si este es como un proceso intermedio en lo que debería ser un cambio final. Yo creo que es un proyecto bien elaborado y de pasos finales, porque inclusive establece el tema de la separación automática, o sea, de la jubilación automática.
usted cumplió con la edad y el tiempo de la cosa, usted se va fue. para su casa, no importa que usted sea coronel, general, cabo, Sí, no, sargento. pero hay otra parte también que a mí yo no me refiero a eso, Atahualpa, porque eso es normal. Se llegó el tiempo, se fue. Es una parte de la estructura que consume funciones y que luego por su rango tiene que estar obteniendo beneficios particulares, porque en ninguna parte del mundo hay una... ¿Por qué es que la policía tiene una estructura militar? Porque fue una copia de lo militar, de los norteamericanos. ¿Hasta qué tiempo vamos a seguir con eso, teniendo un mayor general de la policía? Pero vamos, hay otra parte que es interesante y que era necesario tocar, y ojalá que no la modifiquen. En el proyecto, el tema transparencia aparece también. ¿Y en qué parte aparece el tema de la transparencia? Que a partir de la aprobación de este proyecto, todos los niveles, los miembros de todos los niveles de la policía, dirección, mandos intermedios, personal operativo, deberán presentar declaraciones de patrimonio. Creo que eso es un paso trascendental. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho, como usted me dice que un coronel o un capitán de la policía tiene una casa en la playa, tiene una villa en La Romana, tiene en un momento que ganaban tiene 40,000 un pesos. Rolex Una querida rubia de $70,000, $100,000, con un salario que no le llegaba ni a 60,000 pesos. O que un jefe de la policía resultó que tenía todo un patrimonio extraordinario con un salario que no le llegaba a 70,000 pesos. Entonces, a partir de este proyecto, todos los miembros de la Policía Nacional, tanto en dirección, mandos intermedios y personal ejecutivo, van a tener que hacer una declaración de patrimonio al Estado Dominicano. Y también está la condición de fortalecer el régimen disciplinario dentro de la policía, donde establecen cuáles son las faltas graves que pueden ser el objeto de la desvinculación de la policía, como es la negativa a someterse a pruebas de droga o alcoholemia, el consumo de drogas o sustancias controladas dentro y fuera del servicio, el uso irresponsable de las armas, la fuga de algún detenido o la negativa a someterse a exámenes de drogas también. El proyecto, reitero, que si no tuviéramos el caso de Senasa tan a la boca de jarro, este es un proyecto para que estuviéramos discutiéndolo en los medios de comunicación. Muy bueno. Y esta queja, antes de irnos a la pausa, de un amigo televidente que nos llama para decir que el semáforo que está, llamar la atención de la DGCET con relación al uso de la marginal de la Estrella Sadalá que está con República de Argentina, donde nadie está respetando el semáforo, según él, y también esa misma marginal que empalma con la Avenida Monumental. Pero él se refiere a que ampliaron... hicieron una marginal ahí. Exacto. Y eso no lo está respetando nadie. Pero una pregunta, ¿y no se puede doblar a la derecha cediendo el paso? ¿Cuál sería la violación? No, eso está establecido por ley. Eso es el único legado que dejó Salvador Jorge Blanco aquí. Sí. Doblar a la derecha en rojo. Exacto. Lo único que dejó. Lo digo porque yo paso con mucha frecuencia por ahí. Lo único que dejó el gobierno de Jorge Blanco fue doblar a la derecha en rojo. Y está también la misma queja con el semáforo que está en la marginal de la Estrella Sadalá, pero ya debajo del elevado de la entrada de Santiago, el elevado de la Avenida Monumental. Ahí siempre hay unos DGCET que paran al que le da la gana. Ayer a mí me pasó un caso aquí, y lo voy a decir rápidamente, ahí en la Daniel Espinal con la Calle del Sol, un agente de DGC que viene a las 5 de la tarde ahí a armar tapones. Bueno, él arma el tapón y luego se va, igual que uno que está en la Francia con Vicente Estrella. Él llega a las 5 de la tarde, 4:30, 5 de la tarde, arma el tapón y cuando el tapón está armado, entonces se va. Es una vaina del carajo.
La gente de aquí, oigan dónde que está esto, para a alguien para pedirle los papeles que está parado con el semáforo de ahí de la Daniel Espinal con Calle del Sol. El semáforo cambia a verde. Y él lo tiene detenido ahí, en vez de decirle, párese a la derecha aquí, ¿verdad? Para yo... ¿Qué es el protocolo? Que es el protocolo. Yo le reclamo y le digo, hermano, así mismo, pero usted no puede detener el tránsito, todo el tráfico, todo eso para allá, para chequear unos papeles en el semáforo. Usted tiene que decirle, mire, caballero o dama, párese ahí a la derecha y présteme sus documentos. Aparentemente, él entendió que esa persona era sospechosa. Pues él terminó de chequear los papeles con el semáforo cambió 2 veces y así váyase. O sea, el ciudadano no tenía nada de contravención. Él se acerca y después que yo le digo, mire, usted debió pararlo a la derecha ahí y no obstaculizar esto a las 5 de la tarde con el tapón. Y me dice, usted tiene que tener paciencia. Digo, yo tengo paciencia, pero es la lógica que usted no tiene. ¿Sabe lo que me contestó ese infanate, ese distinguido agente de la DGC? Póngase el uniforme. El que tiene el uniforme soy yo. Así. Entonces yo le dije, entonces porque tú tienes el uniforme, ahí le sale el cibaeño a uno. Entonces porque tú tienes el uniforme, tú puedes abusar de con todo lo que se te pega la gana. Y que me llame el director de la DGC aquí en Santiago, que le voy a identificar el agente ese, ahí en la esquina de la Daniel Espinal a las 5 de la tarde. Que él podía hacer lo que se le pegaba la gana porque él tenía el uniforme. O sea, el uniforme le da carta abierta, patente de corso para él hacer lo que él quiera. ¿Pero ahí. por qué es necesario? Porque hay un semáforo controlando el tránsito. Porque ahí viene a hacer el tapón. No dejan, yo no sé en qué idioma va a haber que decirle a la gente de la DGC, si el semáforo está funcionando, cojollo, déjenlo que funcione. Pues no. Pero como voy a tomarle la palabra de que él es que tiene el uniforme, que sigan abusando de la ciudadanía, algún día Jorcan Blanco. Nos vamos a la pausa y venimos en el próximo segmento. Crear momentos únicos y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. La brisita se vuelve a sentir con el bono navideño. Recibe tu tarjeta bono navideño Mastercard Banreservas de 1,500 pesos. Actívala llamando al 809-920-2004 con tu cédula en mano. Pulsa la opción 1 y sigue las instrucciones. Así podrás usarla en el establecimiento que prefieras, para que la alegría llegue a tu mesa y la Navidad se sienta en cada hogar del país. Más información en presidencia.gov.do y la prensa. Gobierno de la República Dominicana. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema
y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Al cierre de esta mañana boreal, poeta. Así es. El juicio de Wander Franco. Exactamente, para ahí va. Oye, qué situación esta, porque el Tribunal de Alzada de Puerto Plata ordenó un nuevo juicio en el caso de Wander Franco, que como ustedes saben, fue imputado por tener relaciones con una menor. Pero una menor cuya madre la tenía de negocios, o sea, hacía negocios con menores de edad, entre ellas su hija. Ella fue condenada a 10 años por eso y un dinero alto de multa. Y a Wander Franco lo condenaron solo a 2 años. De prisión suspendida. Suspendida, lo cual era una violación realmente a lo que se establece el Código Penal para ese caso, que son 10 años.
Entonces, el Ministerio Público, que fue quien apeló de Puerto Plata, ha conseguido un nuevo juicio. Dice el Ministerio Público que va a solicitar 10 años de prisión para Wander Franco. Y que lo mismo se impone una multa mayor para la señora madre de la niña, cuyo nombre se omite por, yo creo que ya no es una menor, pero de todas maneras el hecho fue cuando ella era menor. Qué pena. Una persona como Wander Franco... Yo pensaba que esto había sido elevado el recurso por abogados de Franco. ¿Fue el Ministerio Público? Fue el Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasa? El punto es un joven con ese talento, un joven de origen humilde, que llega, nada más hay dos maneras de salir de la pobreza. La principal es la educación bien llevada, con objetivo claro. Y la otra es un golpe de suerte. Pero en él no fue un golpe de suerte, fue su talento. Y después que usted llega a las grandes ligas, a ganar muchos millones de dólares, entonces usted por falta de formación, por falta de educación, por falta de conciencia de su papel. Y por bragueta caliente y alegre. Pero vamos a decir, eso es lo que yo estoy tratando de... Porque una gente con el cerebro bien puesto, en términos de su responsabilidad a partir de ahí, pero mucha gente, Atahualpa, es al revés, que en la medida en que se hacen con más capacidad económica, que creen que todo lo compran, que todo lo pueden, entonces lo que hace es que entran en este tipo de cosas y de repente lo pierden todo. Porque con una condena es muy difícil que él vuelva a las grandes ligas, por no decir imposible. Esa es la situación. Ese es un mundo que tiene muchos candidatos en muchas partes del mundo. Solo en la República Dominicana hay miles de muchachos todos los días practicando, locos por ir a grandes ligas, y alguno tiene talento. Entonces ocupará el puesto que Wander por su talento había ganado. Y eso, que a él le fue bien con la situación de San Juan de la Maguana, a donde hubo una situación con Alma que se dijo que no era legal. El fin es que el de San Juan de la Maguana, por alguna razón, se apagó en favor de él y no tuvo un sometimiento a la justicia, porque él estaba juntando dos problemas al mismo tiempo. De una se zafó, del otro le dieron una condena suspendida, pero condena es condena. Para los fines de las grandes ligas es una condena. Y ahora la situación puede irse a un escalón todavía mayor. Miren, ya como siempre, tenemos que ir al café con leche, pero voy a dar este anuncio que es importante y que me crea una interrogante. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos ha dado a conocer, como parte de su estrategia de inclusión de personas con discapacidad, la adaptación de la estructura, de la infraestructura física del monumento a los héroes de la Restauración de la República en Santiago, con estándares de accesibilidad en el marco de un convenio con la Dirección General de Museos. El proyecto contempla, de acuerdo a la información que recibí en el día de ayer, intervenir las instalaciones del monumento con elementos de accesibilidad física, facilitando el desplazamiento desde el área exterior hasta las zonas internas, con el propósito de contribuir con un recorrido más seguro y autónomo para todos los visitantes. ¿Qué se va a incorporar en el monumento de acuerdo a esta iniciativa de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos? Un nuevo ascensor con estándares de accesibilidad que integra cabina amplia, botones táctiles, contraste de color y en braille, pasamanos y sistemas de señalización de voz. Se contempla señaléticas inclusivas, la construcción de rampas y pisos podotáctiles desde el nivel de la calle hasta el acceso a la edificación y la adecuación de los baños accesibles, integrando barras de apoyo, espacios de giro para sillas de ruedas, pisos antideslizantes, puertas amplias, grifos de palanca, lavamanos con espacios libres y además la adecuación física. Se desarrollarán programas de educación y sensibilización inclusiva. O sea, es un proyecto amplio con el monumento a los héroes de la Restauración.
Y de acuerdo a las palabras de Gustavo Ariza, quien es el presidente de la APAP, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, este proyecto reafirma la inclusión como parte esencial de la política financiera de la APAP y los coloca como referente de buena práctica en el país. Qué bueno, ¿verdad? Ahora, a mí me gustaría saber, entonces, fíjense, esto es una inversión que va a hacer la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos en el monumento para el tema de la inclusión y hablar del cambio de un ascensor. El ascensor del monumento, yo recuerdo que el único que lo entendía era un guardia de la fortaleza. Cuando se dañaba, ese era el único que lo arreglaba porque ese tenía la clave. Y los 60 millones de pesos que dio el Ministerio de Turismo para el monumento específicamente, que se han hecho como 8 reuniones de lo que tienen el dinero y no se ha hecho absolutamente nada. Esto es un alivio de la Asociación Popular que ha tomado esta iniciativa, ya no se va a tener que gastar eso. Vamos a ver en qué se van a invertir los 60 millones que ya entregó como parte de 200 que dijo el ministro David Collado que iba a entregar para el tema del turismo en Santiago de los Caballeros, pero ya entregó 60 para el monumento y no he visto ni siquiera que le han puesto un sistema de reguío ahí. Gracias a la Asociación Popular esto facilita el que podamos hacer otras cosas con esos 60 millones, ¿verdad, Randy? No sé, lo que yo sé es que ha habido movimientos y grupos como que se han separado y se han peleado a partir de que Santiago empezó a tener fisonomía de suspiro de un pudín de desarrollo, ¿verdad? Me gusta, entonces, me gusta las eso. grajeas no han dado para todos. Me gusta eso. Fíjense cómo cuando algo está latente, de moda, y todo, aparece la idea. Y qué bueno esta iniciativa de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Vamos a despedimos mañana Boreal y venimos con el café con leche, lo que le dejamos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintoniza